El salón privado del Hotel Alcamar brillaba con una elegancia silenciosa. Las lámparas de cristal proyectaban reflejos dorados sobre la mesa de nogal, donde reposaban carpetas de cuero, tablets encendidas y copas de agua mineral importada. Todo estaba calculado para transmitir confianza, poder y éxito. Alejandro Monteverde, multimillonario del sector energético y tecnológico, observaba el lugar con una expresión serena, aunque por dentro algo no terminaba de encajarle. Había firmado acuerdos mucho más grandes, mucho más complejos, pero aquella reunión le producía una inquietud difícil de explicar. Señor Monteverde, dijo Víctor Salas, su asesor financiero, este es el último documento. Una vez firmado, la transferencia de los 200 millones se ejecutará en un plazo máximo de 48 horas. Alejandro asintió lentamente. Frente a él, los representantes del Fondo Internacional sonreían con cortesía impecable. Trajes a medida, relojes caros, acentos pulidos. Todo parecía legítimo. Todo, excepto esa sensación. En ese momento, una mesera se acercó en silencio. Vestía el uniforme del hotel, sencillo pero impecable. Llevaba una bandeja con café árabe recién servido. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles. ¿Café, señor?, preguntó en español con un leve acento. Sí, gracias, respondió Alejandro, sin apartar la vista de los documentos. La joven colocó la taza frente a él. Sus manos temblaron apenas, lo suficiente para que Alejandro lo notara. Alzó la mirada, intrigado. La mesera era joven, quizá 26 o 27 años. Su rostro transmitía calma, pero sus ojos estaban llenos de alarma. Ella miró de reojo a los hombres sentados, luego bajó la cabeza como si fuera a retirarse. Pero antes de dar un paso atrás, se inclinó ligeramente hacia Alejandro y murmuró en árabe, casi sin mover los labios. Esto es falso, no firmes. Están mintiendo. Alejandro se quedó inmóvil. El mundo pareció detenerse por una fracción de segundo. ¿Perdón?, dijo él en voz baja, en español. La mesera ya se estaba alejando, empujando su carrito, con el rostro inexpresivo de quien no ha dicho nada fuera de lo normal. Nadie más en la mesa parecía haber notado nada. ¿Todo bien, Alejandro?, preguntó uno de los inversionistas, sonriendo. Alejandro forzó una sonrisa. Sí, claro, solo estaba pensando, pero su mente ya no estaba allí. Había aprendido árabe muchos años atrás, durante una expansión empresarial en Medio Oriente. No era fluido, pero entendía perfectamente lo que ella había dicho. Esto es falso, no firmes, están mintiendo. Alejandro cerró la carpeta con calma. Antes de firmar, dijo, me gustaría revisar una última vez el anexo técnico. Solo para confirmar unos detalles. Víctor frunció el ceño. Alejandro, ya lo revisamos 3 veces. Una más no nos hará daño, interrumpió él con tono firme. El ambiente cambió. Los inversionistas intercambiaron miradas rápidas. Por supuesto, respondió uno de ellos. Transparencia total. Alejandro tomó su tablet y empezó a revisar los documentos con una atención que antes no tenía. Cada cláusula, cada referencia bancaria, cada número. Y entonces lo vio, un pequeño detalle en la sección de garantías internacionales. Un nombre de institución financiera que, aunque sonaba legítimo, estaba escrito con una variación mínima en la transliteración árabe. Una letra fuera de lugar. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Víctor, dijo sin levantar la voz, ¿puedes verificar este banco? Él, Al-Rahman Global Trust. Claro, respondió el asesor, tecleando. Dame un segundo. Pasaron 30 segundos. Luego 1 minuto. Víctor levantó la mirada, pálido. Alejandro, este banco no existe. Hay uno con un nombre muy parecido, pero no exactamente este. El silencio se volvió pesado. ¿Qué significa eso?, preguntó uno de los inversionistas, con una sonrisa que ya no era tan relajada. Alejandro apoyó ambas manos sobre la mesa. Significa que alguien aquí pensó que yo no sabría leer árabe, dijo con frialdad. Y que no notaría una falsificación diseñada para robarme 200 millones. Las sonrisas desaparecieron. Esto es un malentendido, dijo otro, levantándose ligeramente. Debe tratarse de un error administrativo. Alejandro también se puso de pie. No, respondió, esto es una estafa, muy bien diseñada, pero una estafa al fin y al cabo. Hizo una seña discreta. 2 miembros de su equipo de seguridad, que esperaban afuera, entraron de inmediato. Bloqueen cualquier transferencia, ordenó Alejandro. Y llamen a mi equipo legal y a la policía financiera. El caos comenzó. Uno de los hombres intentó salir del salón. Otro empezó a hablar por teléfono en voz baja. Pero ya era tarde. Mientras todo ocurría, Alejandro pensaba en una sola cosa, la mesera. ¿Dónde está la mesera que nos atendió?, preguntó a un gerente del hotel que acababa de entrar, nervioso. La mesera, señor, la joven que trajo el café. Habla árabe. El gerente dudó. Debe estar en la cocina, ocurrió algo.
Sí, respondió Alejandro. Gracias a ella, no acabo de perder 200 millones. Minutos después, Alejandro caminaba por el pasillo del hotel acompañado por seguridad. Su mente repasaba una y otra vez aquel susurro. Si ella no hubiera hablado. Si él no hubiera entendido. La encontraron en la zona de empleados, de pie junto a una máquina de café, con las manos entrelazadas. Cuando vio a Alejandro acercarse, su rostro palideció. Señor, empezó a decir, nerviosa. Si hice algo mal, lo siento. No quería problemas. Alejandro levantó la mano con suavidad. Me salvaste, dijo, y quiero saber por qué decidiste arriesgarte. Ella tragó saliva. Porque reconocí el documento, respondió en árabe, esta vez sin susurros. Mi padre trabajó muchos años en auditoría bancaria internacional. Vi ese mismo tipo de fraude antes, y sabía que si usted firmaba, no habría vuelta atrás. Alejandro la miró con una mezcla de asombro y respeto. ¿Cómo te llamas? Amina, respondió. Él asintió lentamente. Amina, repitió. Lo que hiciste hoy no solo fue valiente. Fue correcto. Ella bajó la mirada. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Alejandro sonrió, pero en su mente ya se estaba formando una decisión que cambiaría la vida de ambos. Porque esa mesera no solo había salvado su dinero, había demostrado algo mucho más raro que el poder o la inteligencia. El eco de las puertas cerrándose detrás de los agentes de la policía financiera aún resonaba en el pasillo del hotel. Los supuestos inversionistas habían sido escoltados fuera del edificio, sus rostros ahora tensos, muy lejos de la seguridad que mostraban horas antes. La estafa de 200 millones había quedado al descubierto, pero para Alejandro Monteverde aquello era solo el inicio de algo mucho más profundo. Amina permanecía sentada en una pequeña sala del área administrativa, con una taza de té entre las manos que ya se había enfriado. Sus dedos seguían temblando, aunque intentaba ocultarlo. Nunca había imaginado que un simple turno de trabajo terminaría así. Alejandro entró acompañado únicamente por Víctor. Cerró la puerta con cuidado y se sentó frente a ella. Amina, dijo con voz tranquila, quiero que sepas que no estás en problemas. Al contrario, ella alzó la vista, insegura. Señor Monteverde, yo no pensé en consecuencias. Solo vi el documento y supe que algo estaba mal. Y aún así hablaste, respondió Alejandro. ¿Sabes cuántas personas habrían guardado silencio por miedo? Amina apretó los labios. Muchas, admitió. Yo misma casi lo hice. Víctor intervino, aún impresionado. Si no hubieras mencionado esa frase en árabe, Alejandro ya habría firmado. La transferencia era irreversible. Amina bajó la cabeza. Mi padre solía decir que los fraudes más peligrosos no se basan en mentiras grandes, sino en detalles pequeños que nadie se molesta en revisar. Alejandro la observó con atención. ¿Dónde aprendiste árabe técnico financiero?, preguntó. En casa, respondió ella. Mi padre trabajó para organismos internacionales. Perdió su empleo cuando denunció irregularidades internas. Desde entonces, nuestra vida cambió mucho. Hubo un silencio pesado. ¿Por eso trabajas aquí?, preguntó Alejandro. Amina asintió lentamente. Estudié economía, pero nunca pude terminar el posgrado. Necesitaba trabajar. Este empleo era temporal, o eso creía. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa. Amina, hoy no solo evitaste una estafa. Identificaste una red internacional. La policía financiera acaba de confirmarme que esos hombres están vinculados a otros casos similares en Europa y Asia. Ella abrió los ojos, sorprendida. Entonces, no era solo usted. No, respondió Alejandro, pero fuiste la única que habló. Las horas siguientes fueron intensas. Declaraciones, firmas, llamadas con abogados y autoridades. Amina fue interrogada como testigo clave. Cada palabra suya confirmaba la solidez del caso. Al caer la noche, Alejandro pidió que la dejaran ir a casa con transporte seguro. Antes de irse, él se detuvo frente a ella. Mañana quiero que vengas a mi oficina, dijo. No como mesera, como invitada. Amina dudó. ¿Para qué, señor? Alejandro sonrió levemente. Para hablar de tu futuro. La mañana siguiente, la Torre Monteverde se alzaba como un gigante de cristal en el centro financiero de la ciudad. Amina nunca había entrado a un edificio así. El mármol del lobby, el silencio elegante, la gente caminando con seguridad absoluta, todo parecía de otro mundo. Señorita Amina, dijo la recepcionista. El señor Monteverde la espera. El ascensor subió hasta el último piso. Las puertas se abrieron a una oficina amplia, luminosa, con una vista que dominaba toda la ciudad. Alejandro estaba de pie, mirando por la ventana. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras?, preguntó sin girarse. No exactamente, respondió Amina con honestidad. Solo sé que no quiero recompensas que no merezco. Alejandro se volvió hacia ella. Eso confirma aún más lo que pienso, dijo. Ayer salvaste 200 millones, pero lo más valioso fue tu criterio y tu ética. Eso no se compra. Le extendió una carpeta. Quiero ofrecerte un puesto en mi empresa. Analista de riesgos internacionales.
con un salario que te permita terminar tus estudios y ayudar a tu familia. Amina se quedó inmóvil. ¿Está hablando en serio? Nunca he hablado tan en serio, respondió Alejandro. No quiero que este mundo esté lleno de personas brillantes sirviendo café mientras los corruptos firman contratos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Amina. Mi padre, susurró, siempre soñó con que alguien escuchara. Alejandro asintió. Hoy alguien lo hizo. La noticia del intento de fraude se filtró a la prensa días después. Multimillonario evita estafa de 200 millones gracias a una empleada del hotel. El nombre de Amina no fue revelado al principio, pero dentro de los círculos financieros su historia comenzó a circular. Algunos la llamaron imprudente, otros, heroína, pero ella solo seguía trabajando, ahora desde una oficina con vista al horizonte, aprendiendo, analizando, creciendo. Una tarde, semanas después, Alejandro la llamó a su despacho. Amina, dijo, la fiscalía quiere que colabores como consultora externa. Tu experiencia puede ayudar a detectar otros fraudes. Ella respiró hondo. Si sirve para que nadie más pierda lo que casi pierde usted, lo haré. Alejandro la miró con orgullo. Sabes, dijo, he conocido a muchas personas poderosas. Pocas valientes. Amina, sonrió. El valor no siempre habla fuerte, respondió. A veces solo susurra. En el idioma correcto. Alejandro rió suavemente. Desde ese día, cada vez que se sentaba frente a un contrato importante, recordaba aquel momento en el hotel. Una mesera, una frase en árabe, y una verdad que lo salvó todo. Porque el verdadero poder no estaba en los millones, estaba en la voz que se atrevió a decir,